Francisco. ¿Cómo estamos, Dani? Bueno, solo capitanes. Gracias por la invitación, como siempre. Siempre está bueno analizar un poco eh, el fútbol y viendo eh, lo que ha traído de la última vez que hablamos, que vimos atisbos de mejora de la selección, pero al final se nos quemó el pan en la puerta del horno y nos quedamos afuera. Así es. Vi que tenía ahí una portada en cachar al principio. Sí, así es, del lugar donde estoy ahora, que es el centro entre Santiago y Ñuñoa, Ah, buenísimo. Bueno, para totalmente. las personas que se están uniendo, bueno, yo soy Danilo, del canal de YouTube Pasión Multitud de Danilo. Estamos junto a Andrés, que dueño de la página de futsal, creo que una página bien conocida. Así que ahí vamos a estar esperando a que se puedan ir uniendo mientras estamos analizando la dolorosa derrota de la selección chilena rumbo al, bueno, ya no vamos a ir a ese mundial ya, y vamos a analizar por qué. Yo sinceramente, el día después de que quedamos eliminados, yo no quería ni siquiera hablar de fútbol, pero bueno, hay que quitar un poco esa herida y simplemente empezar a analizar el por qué. Así que a las Totalmente de acuerdo, personas que están viendo, ¿sí? totalmente de acuerdo contigo. A las personas que se están uniendo, también podemos dejarles que comenten ahí junto a nosotros para que lo puedan ir haciendo. Ahí tú me decís nomás cuando empezamos a hacer las preguntas. Démosle nomás. Después de Veámonos. esto vamos a hacer un análisis y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, pero la idea es que el que esté interesado que nos pueda contar su punto de vista, porque a mi modo de ver ha pasado mucho el tema de que nosotros no perdimos la clasificación contra Uruguay, tampoco la perdimos contra Brasil. Nosotros la perdimos hace 5 o 6 fechas atrás y sobre todo por no asegurar puntos de local. Considero en Ujú. relación a la eliminatoria de Rusia 2018 que tuvimos un fixture mucho más abordable. Está bien, tuvimos una pandemia de por medio, que hubo cambio de fecha, pero tuvimos un fixture mucho más abordable en relación a muchas clasificatorias pasadas. Pudimos haber asegurado varios puntos de local en varias fechas anteriores. Y Ujú. mira, contra Argentina ya se podría perder, pero podríamos haberle sacado un empate. Contra Ecuador acá no teníamos por qué perder. Perdimos porque no supimos reaccionar y tuvimos gran parte del partido con un jugador menos. Los partidos, por Sí. ejemplo, con Bolivia acá en Santiago, ese partido con Bolivia se tenía que haber ganado. Ujú. Entonces, ¿cuántos puntos perdimos ahí? Y partidos afuera, por ejemplo, le hicimos partido a Ecuador en su casa. Le sacamos un Ujú. empate en Ecuador que era imposible, según los antecedentes históricos. Pero llega Ecuador acá a ganarnos como si nada, siendo que Ecuador es una de las plantillas de menor presupuesto en América. Chile tiene más presupuesto que la plantilla de Ecuador. Entonces, ¿por qué Ecuador te viene a sumar un cupo directo al Mundial? Está bien, estamos dentro de las clasificatorias más difíciles del mundo, pero el trabajo que viene haciendo Ecuador es un trabajo a mediano o largo plazo que ya le está dando resultados. Ujú. Claro, bueno, en cuanto a esos puntos perdidos que tú mencionas, la gente que está, bueno, ahí nos puede comentar también. En mi opinión, los partidos que se debió haber ganado fueron tres, y son rivales que generalmente se les gana. Al que tú mencionaste también, Bolivia, Chile contra Bolivia, acá se le debió haber ganado, no debió haber sido un empate. El árbitro perjudicó un poco, pero bueno, debíamos haber concretado más veces. Ese fue uno. Con Venezuela también se debió haber ganado. Venezuela jamás le había ganado a Chile en las clasificatorias de local. Venezuela. Siempre le había ganado a Chile o lo había empatado. Y no le pudo ganar esta vez. Y contra Perú también, contra Perú allá en Lima, o sea, la estadística le favorece a Perú entre los partidos de clasificatoria, pero igual Chile históricamente le ha ganado a Perú, independiente de que ahora por segunda vez tengan posibilidades de clasificar, en mi opinión, gracias al entrenador. Pero esos tres partidos, en mi opinión, fueron los que se farrearon. Esos tres partidos fueron los que se farrearon. Mira, se acaba de unir ahí Mauri HD, yo siempre veo los videos de él, me encantan sus videos ahí, muchos saludos
para Mauri Echede, no sé si tú lo conocí o me suena. Tremendo lo que ha hecho Mauri, sobre todo con los videos de las campañas de la selección chilena a nivel histórico. Sí. Gran labor lo que ha hecho Mauri con nuestro deporte. Saludos, Mauri. Saludos, Mauri. Sí, me encantan sus videos. Yo siempre los veo, me inspiro y todo eso. Y a todas las demás personas que se están uniendo. Así que bueno, ese es el primer punto. Mire, y justo era una de mis primeras preguntas. ¿Por qué Chile fue eliminado? Y acabamos de hablarlo. Tú me mencionaste esos partidos, yo te mencioné esos tres partidos. Contra Venezuela, contra Perú y contra Bolivia que se debió haber ganado. En mi opinión, también fue el mal planteamiento del primer entrenador de Reinaldo Rueda, que nos dejó con muy pocos puntos. En mi opinión, Rueda era mal entrenador. Lasarte, en mi opinión, es más o menos. No era ni malo ni bueno. Pero Rueda era mal entrenador y creo que en parte gracias a él quedamos más o menos eliminados. Mala dirigencia también, la cabeza de la selección chilena, no sé qué le pasa, no sé si está desmotivada, no sé. Pero esa es mi opinión. ¿Por qué quedó Chile eliminado? Por esas dos razones. No sé cuál es tu opinión aparte de todo lo que acabas de comentar. Bueno, Rueda también fue partícipe de la eliminación de Colombia, o sea, es un técnico, aunque salió mucho el morbo, lo que era el humor de la semana, Rueda fue partícipe de la eliminación de dos selecciones. Reinaldo Rueda, el planteamiento que tiene es un planteamiento arcaico para el fútbol que necesitamos. Uno. Dos, el estilo de juego que requiere hoy en día el fútbol moderno no te da para hacer planteamientos tan defensivos, a menos que sean selecciones que históricamente están acostumbrados a jugar defensivamente como fue el caso de Paraguay o Uruguay. Otro factor no menos importante respecto a la eliminación de Chile, tú mencionaste la dirigencia, pero va más allá el tema dirigencial, va mucho más allá el tema dirigencial. Mira, no tenemos una buena política de divisiones inferiores. No podemos echarle la culpa que no hay competencia internacional sub-20, sub-17, porque a partir de la pandemia, todas las selecciones en Sudamérica estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué no decir todas las selecciones del mundo? En cuanto al tema de recambio por divisiones inferiores. Pero no tenemos recambio porque pensamos que podemos depender gran parte de la selección chilena. Mira, esto es un ejemplo que me gusta darlo muchas veces. La selección chilena del 2014, la generación dorada, era un Ferrari lujoso. Y nosotros esperábamos que con ese mismo Ferrari, manteniendo los mismos repuestos, solamente limpiando los repuestos, podíamos lograr los mismos resultados. Y el Ferrari del 2014, hablemoslo automovilísticamente, el Ferrari del 2014 al Ferrari de la actualidad, han habido varias actualizaciones. En Fórmula 1 todos los años o cada 2 años hay actualizaciones en los monoplazas. ¿Y cuáles son las variaciones en las actualizaciones de esos monoplazas? Son piezas. Esas piezas que hay que ir ajustando de un lado a otro. Nosotros creíamos que nuestra selección era inaugurable. Nuestra selección tenía una buena columna vertebral de la generación dorada, que eran 4 o 5 jugadores, muy buenos. Bravo, Arangui, Medel, Vidal y Sánchez. Eso es prácticamente inamovible. Pero ¿cómo puede ser que no haya un recambio las bandas, los laterales, los volantes? ¿Cómo no puede ser que se busquen otros delanteros? De hecho, quedó demostrado en las últimas 2 fechas que Montesino, con un simple cambio de actitud, y a sus 25 años, 26 años, ya estaba mostrando cosas interesantes. Fue uno de los jugadores que apareció ahora último en las nóminas y fue el que más garra le puso. Y más que garra, porque a veces los partidos no se ganan con garra. Los partidos se ganan con actitud. Y él es el que ha mostrado actitud y está mostrando un nivel superlativo en México. Está bien, la liga mexicana es mucho más que la chilena, no es una liga top a nivel mundial. Pero Montesino era el que está mostrando más actitud y solamente lo puso un segundo tiempo contra Brasil y contra Uruguay. Para mí fue de los puntos más altos que tuvo el encuentro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya Mira, un recambio? ¿Cómo no puede ser que no haya un recambio si jugadores hay? mira, mencionaste algo de la sub-20, todo eso. Mira, los jugadores de la generación dorada, Alexis, Vidal, Isla y Medel, mira, casi la mitad salieron de la sub-20 de Zulantay el 2007. Tú, bueno, yo si te soy honesto, me he fijado poco en la selección sub-20 de ahora. ¿Tú has visto algún jugador interesante? Yo vi, por ejemplo, hace como 2 o 3 años,
vi un poco la selección y me gustó una sub-17 de Hernán Caputo, que lo entrenó, pero Hernán Caputo era un entrenador argentino para variar. Pero bueno, ese entrenador después lo dejó a esa selección. No sé si tú has visto la selección sub-20 ahora último, yo he visto que han mostrado la selección femenina, pero ¿has visto la selección sub-20? ¿Algún jugador interesante por Mira, ahí? Como, así como, de la aparte de sub-17, Montesino, bueno, ya se está hablando. de la selección de Hernán Caputo hay varios como Tomás Alarcón, Valencia, varios jugadores de Católica, son los que han ido mostrando. En selección sub-20 ahora no han habido procesos porque los procesos están parados. Eh, la selección sub-21 o sub-23 que fue a disputar el preolímpico también tenía jugadores interesantes. Bueno, Gabriel Suazo, uno de los que sobrevivió de esa sub-20 de hace unos años atrás que no tuvo, y Gabriel Suazo también está mostrando cosas interesantes. En el fondo, hay que entender una cosa, no podemos vivir esperando que la sub-20 nos dé el reemplazo de por sí porque el futbolista chileno madura tarde. Pero sí, si se hiciera un trabajo correcto de divisiones inferiores, las cosas cambiarían. Mira, Cristian Vázquez, que lo manda saludos, se perdió una generación completa. Castillo, Enrique, Ravelo, Huerta, Suárez, Cueva, y de ahí no salió más. Y claro que tiene razón, se perdió una generación completa. Muchos de los Suazo, Sierra Alta, también, bueno, Sierra Alta uno de los que está repuntando, aunque no ha convencido mucho en la selección. Eh, No. el Ravelo tema nunca del lo llamaron, ¿ahí? Ravelo nunca lo llamaron a la selección mayor. A mí siempre me gustó, pero no lo llamaron. Ravelo ¿Cachai? era el que mostraba chispazos interesantes. Si hubiese tenido un poco más de continuidad, quizás hubiese ido firmando. Mira, dice, y Ahora de está ahí la sub-20, ¿dónde está? acá menciona otra ¿Está cosa, en Curicó, Cristian parece? Vázquez. ¿Ah? Está en Curicó Ravelo porque lo vi jugando. Yo vi un partido de la U y parece que jugó en contra, así, Ravelo. Y todavía le pone un poco. Pero ¿en qué equipo está? No recuerdo. Pero sé que está jugando en la primera división de Chile, eso lo tengo claro. Así es. Pero en el equipo. Mira, de hecho, acá menciona algo Cristian Vázquez, que Luis Rojas, que está jugando en Italia, tiene 19 años, tampoco ha sido nominado. Hay jugadores eh, que hay que darles el fogueo necesario. Hay que darles la posibilidad y más que probarlos por probar, hay jugadores que con un poco de actitud podrían mostrar un cambio generacional suficiente para que la selección repunte. Pero Ya, estamos de verdad demasiado atrasados en muchas cosas. No sé cómo lo ves tú. sí. Bueno, mira, un punto interesante que tocaste. Entonces tú dices que no hay que depender de como una generación sub-20, como la que fue con Alexis Sánchez, con Vidal, con Isla, con Medel, que en parte esa ha sido la mejor selección de la historia de Chile. Tú dices que no hay que depender mucho de una sub-20, ¿no? Es que más que depender de una sub-20, no podemos echarle la culpa a toda una generación que nos dio muchas alegrías. No podemos echarle, pero sí sobrecargamos mucho a esa generación y pensamos que manteniendo esos mismos jugadores íbamos a llegar siempre a los mismos resultados. Ya que, mira, pasó después de dos Copas América, una generación buena que eliminar al Mundial. ¿Cómo en 4 años no van a aparecer 4 o 5 jugadores más para potenciar lo que se venía logrando? Porque nosotros quedamos eliminados de la eliminación, o sea, de la eliminatoria Rusia 2018 por detalles pequeños, detalles pequeños. Fue por un Cómo gol. no? Por un gol fue, Exactamente, literalmente. por una diferencia o por detalles pequeños. Y ahora Sí. nos volvió a pasar lo mismo. Y también hay que entender que hay jugadores que ya van en bajada. Hay jugadores que, mira, la otra vez se hacía un cálculo pensando en el Mundial de Norteamérica 2026 que se va a jugar entre México, Estados Unidos y Canadá, donde van a aumentar los cupos. Eh, la columna vertebral de la generación dorada, salvo Claudio Bravo, que va a estar sobre los 40 años, hay 4 jugadores de esa generación que podrían llegar al Mundial con 36, 37 años, pero serían los últimos. Todos los demás hay que empezar a buscar recambio. Montesino llegaría con 30 años, Sierra Alta llegaría con casi 30. Tenemos un plantel de verdad que no le buscamos el recambio a tiempo y ahora para el próximo Mundial, donde clasifican casi 7 selecciones de la Conmebol, el no Pero, clasificar sería un rotundo fracaso. pero eso es definido, ya es confirmado o es como Está un confirmado que es proyecto. un Mundial con 48 equipos.
Sí, porque Entonces, también querían hacer un mundial cada 2 años, pero eso ya eso no, se el quitó, Mundial eso cada no. 2 años no, y de hecho eso terminaría matando el fútbol. Sabemos ya que la FIFA Mm. no desarrolla el deporte, solo lo controla. Es cosa de ver lo que ha logrado con los torneos juveniles, que ahora hasta estos momentos están parados y ojalá vuelvan el próximo año porque deberían volver. Pero la Entonces sí van FIFA a irse de selecciones. prácticamente sí. Pero Igual quisiera confirmarlo. sí, igual queremos confirmarse, pero, pero hasta ahora se supone que así va a ser. Pero en este mundial, No. que tuvimos una clasificatoria mucho más abordable, que tuvimos varios partidos donde podríamos haber sacado mejores resultados, no los aprovechamos. No lo aprovechamos y de verdad nos seguimos, vamos a seguirnos lamentando. Hemos sido el reír en redes sociales criticando de por qué Chile no va al mundial. Y Chile no va al mundial netamente porque desde la cabeza de la dirigencia hasta abajo no hay un plan que permita sustentar un proyecto de selección. Y es cosa ver también el reflejo de la Liga Nacional. Nuestra liga no es competitiva. Nuestra liga Es una de las eh, peores. es de las más bajas de Sudamérica Ujú. últimamente. No figuran ni siquiera en el top 50 de las ligas mundiales. Eh, Fíjate que volvimos a bajar dentro del ranking FIFA y nuestra selección nos hacía creer que estábamos bien. Mira, Claudio Bravo era lo que quedó del proceso de Alemania 2006 que quedamos eliminados. Era el único que quedó. Y del Colo-Colo subcampeón de la Copa Sudamericana en 2006, ese que manejó el Vichy Borghi, habían varios Ujú. jugadores que fueron potenciando esta generación junto a la Universidad de Chile campeón de la Sudamericana 2011. ¿Qué pasó con...? Ujú. No hubo un reajuste, no hubo una política de trabajo, se perdió. ¿Qué pasó hace poco con Ecuador? Independiente del Valle ha hecho campañones internacionales tremendos. Barcelona de Ecuador llegó a la semifinal de Copa Libertadores en estos últimos 4 años. Los equipos ecuatorianos están acostumbrados a pasar de ronda y llegar mínimo hasta los cuartos de final. Y nosotros todavía a nivel de Copa Conmebol, estoy hablando Sudamericana, Copa Libertadores, no logramos pasar de los octavos de final. Entonces, Ujú. analiza el presente de las ligas de Sudamérica y analiza el presente de nuestra liga. Que Claro. el reflejo de Bueno, nuestra selección es el reflejo entonces, de nuestra liga. sí. Entonces, ¿por qué Chile fue eliminado? Hay muchos factores. Están malos entrenadores, malas dirigencias. Y bueno, y una de las cosas que estuvimos hablando también de la generación dorada. También esa es mi siguiente pregunta. Y también quisiera hablar un poco de lo que un periodista muy conocido en Chile, que es el Cepu, el Rodrigo Cepu, estuve viendo ahí lo que él opina en cuanto a eso. Porque yo sigo su canal y todo eso, estoy suscrito. Y mi pregunta es, ¿este es el fin de la generación dorada? Lo que dijo Cepu es que no hay jugadores que reemplacen a la generación dorada de Arturo Vidal, de Claudio Bravo, de Gary Medel, de Alexis Sánchez. Esa es la opinión del Cepu, de Rodrigo Sepúlveda, el periodista de Mega Noticias, que tiene un canal de YouTube. Es muy conocido, quizás uno de los más conocidos de Chile. A mí me encanta porque es muy directo para decir las cosas. Y esa fue su opinión. Que no hay jugadores que sigan, que reemplacen a esos de la generación dorada. En mi opinión, en mi opinión, yo creo que ya hay que reemplazarlo, porque ya los de la generación dorada vemos cómo se están lesionando, vemos cómo juegan los partidos, a veces con media pata. Sí o sí hay que buscar, sí o sí hay que hacer un trabajo en los equipos, potenciar los cadetes, sí o sí hay que buscarlo y que se vayan tal vez yendo poco a poco los jugadores de la generación dorada. Estos jugadores ya no dan más ya. Esa es mi opinión. Discrepo un poco con Cepo y no sé qué opinas tú y qué opina la gente que está escribiendo. En mi Es que, opinión, sí es el fin de la generación dorada. es que En la opinión tuya, más ¿qué opinas? más que el fin, hay que entender que no hay reemplazo para ese tipo de jugadores porque ellos llevan mucho tiempo en la elite. Pero sí hay jugadores que podrían dar un atisbo interesante. Es cosa de ver, por ejemplo, qué pasó con Perú. Perú ya no depende de Jefferson Farfán, no depende de Paolo Guerrero, no depende de el bombardero Claudio Pizarro, no depende de André Carrillo, no depende de ciertos jugadores que en su momento fueron determinantes en la selección peruana, pero tiene jugadores que no juegan en ligas de renombre y
han aportado. O sea, yo, mira, yo digo, jugador que tenga características para la selección, independiente de que juegue en la liga de Azerbaiyán, que juegue en una liga de Estados Unidos, que juegue en Canadá, que juegue en una liga de segundo orden, si tiene las condiciones para aportar a la selección, debe ser convocado. Eso es un hecho. El tema es que no podemos depender siempre de jugadores que en algún momento no van a estar. Y, Ujú. mira, hay un dicho que dice Jesús Candelas, que es uno de los mejores entrenadores de futsal del mundo, un español, que dice que si el jugador no logra hacer lo que el entrenador requiere, fracasaste como entrenador. Entonces, y más que cambiar un entrenador es cómo tú planteas los partidos, cómo haces tú los trabajos previos, cómo haces tú los análisis. Y la pregunta que te tengo yo para ti, Danilo, es ¿qué jugadores ves tú en el medio nacional que pueden llegar a potenciar la selección en el corto tiempo? De lo poco que has visto. Porque, por ejemplo, para mí Ronnie Fernández de la última nómina a mí no me convence. ¿No te convence? Todavía no. Pero ya No. tiene 31 años. O sea, no es un jugador que ya Ah, tiene no... 31 ya, eso no lo tenía claro. Es un jugador que No, mira, ya va si me preguntas qué jugadores pueden ya estar haciendo el recambio, bueno, recién hablábamos de Joaquín Montesino, él es uno. Ben Brereton, ¿para qué hablar? Él va a ser sí o sí una figura, espero que siga, que no se pegue una lesión grande y todo eso. Bueno, Pulgar también, Pulgar igual ya venía incluso con Pizzi, me parece, pero Pulgar le da como para un mundial más tranquilamente. Brian Cortés, el arquero arquerazo. de Colo Colo, sí, él va a ser sí o sí el reemplazo de Bravo. Y en mi opinión, Ronnie Fernández creo que sí hay que darle un poco de chance. Quizá el último partido no hizo mucho, pero yo veo que le mete un poco de garra. Creo que hay que ponerlo algunos partidos más. Hay que intentar probarlo más. Y si no rinde, va afuera. Pero yo creo que sí hay que rendir, hay que probarlo un poco más. No tenía claro si ese dato que tiene 31 años, no sabía su edad. Igual eso puede jugar un poco en contra. Pero yo creo que sí hay que darle un poco más de oportunidades a Ronnie Fernández. A mí tampoco ha hecho grandes cosas todavía por la selección chilena, ha jugado 2 partidos, pero sí he visto que ha tratado de ponerle algo. En mi opinión sí, no sé qué opina la gente y puede comentar con nosotros también. Y esos 4 o 5 jugadores para mí son como el recambio. No sé si tiene alguno más que se te ocurra, algún otro que... Hay que empezar a ver otras realidades. Por ejemplo, a pesar de sus 32 años, Javier Parragués, en la segunda división brasileña, ha tenido un campañón tremendo. O sea, ha marcado Javier 7 goles. Parragués. Javier Parragués se está jugando en el Sport Recife de Brasil. Entonces, pero tiene 32 años, le podría jugar en contra de la edad, pero es un jugador que para una Copa América sí podríamos nominarlo, la Copa América que va a ser en 2 años más. Pero ya hay que ir pensando en ver jugadores que antes no teníamos. Mira, para mí, por ejemplo, el caso de Brian Cortés es el ejemplo claro de que es el reemplazante que tiene Bravo. Ha mejorado su juego con Ujú. los pies, un jugador muy ágil, es un jugador muy bien dotado, de muy buenas condiciones y tiene para competir eh, varios ¿Qué años edad más. tiene Brian Cortés? Debe ser ¿Eh? jovencito igual, ¿no? Menos de 25 años. Eso es lo. Un jovencito, sí. Para un Sí. arquero está en la edad ideal. Ujú. Sí, Eh, buen arquero. Estuve, mira, en el partido de la Universidad de Chile. Yo soy de la Universidad de Chile, pero ahora obviamente estamos imparciales. Yo apoyo con todo la selección chilena en primero de todo. Bueno, en la Universidad de Chile estuve viendo, bueno, está el Galíndez, el primer arquero. Y el segundo arquero, hoy se me olvidó el nombre porque es banca y estuvo reemplazando a Galíndez en el último partido con Unión Española que ganó 2-0. Campo. Ese probablemente igual podría ser una chance, pero ha jugado un solo partido. Se mandó buenas tapadas. Le mandó buenas tapadas a la Unión Española. Se podría mirar de reojo, pero igual ha jugado un solo partido nomás. Así que, aparte de Brian Cortés, no sé quién más. Porque a mí, por ejemplo, el argentino nacionalizado chileno no me gusta. ¿Cómo se llama? Arias yo no creo que vuelva a ser Arias. convocado. En su momento fue lo Sí, mejor que tuvimos, pero ya no me gusta a mí. tenemos No, a a mí no me Zacarías gusta. López, que juega en Deportes La Serena, que en el amistoso de la selección que jugó contra El Salvador hizo muy buenos aprontes, entonces, y aparte fue seleccionado sub-17 y jugó el Mundial que se jugó en Chile el 2015, entonces es un jugador que tiene condiciones
para poder postular a la selección más adelante. Hay que ver cómo va desarrollándose. Es un jugador joven que recién está sumándose desde el torneo pasado al primer equipo de La Serena. Eh, Jugó en San Marcos de Arica, fue titular muy joven, a los 17 años ya estaba sumando minutos en el primer equipo en San Marcos. Entonces, hay que ver, porque los equipos competitivos se arman desde el arco. Y Sí, yo creo siento que muy tenemos por lo importante. menos dos arqueros de nivel que nos pueden ayudar a potenciar. Ujú. Y asimismo, bueno, yo me preguntaría si hablamos de eso, ya Bravo ya estaría dejando la selección, no sé. Eh, Posiblemente Bravo vivió su último partido con Brasil. Mira, esto lo leí en un artículo en la semana. Bravo es el ejemplo claro de que cuál es la realidad de nuestra selección. Es el reflejo de la- de los últimos aires de la generación dorada. A pesar de que tuvo incidencia en un par de goles contra Brasil, Bravo, yo no lo quiero crucificar como lo mataron algunos. Bravo, para mí, si no hubiese sido por él, Brasil no hubiese metido 6 o 7, 8 incluso. Bravo para mí fue dentro de lo mal que jugó, fue de los puntos altos, pero es el ejemplo claro de que es lo que va quedando a esos 38 años. Era lo que sostenía la selección chilena. Ya no vamos a tener otro arquero como Bravo, ya no vamos a tener jugadores como él, no vamos a tener jugadores desequilibrantes. Gary Medel lo mismo, Gary Medel es uno solo, Alexis Sánchez es uno solo, Arturo Vidal es uno solo, ya no vamos a tener jugadores de esas cualidades. Charles Arangui sí podría llegar al próximo Mundial, eh, ¿Qué edad tiene él? pero llegaría al próximo Mundial con más de 35 años, o sea, llegaría como en el tope, o puede que no llegue, pero en ese partido Bravo es el ejemplo claro de qué es lo que le fue pasando a la selección chilena, que ya no son todos los jugadores desequilibrantes como antes, no tenemos andamiaje, no tenemos una columna vertebral, dependemos de ciertos Sí. jugadores. Y yo me atrevería a decir que desde que Marcelo Díaz no fue convocado más a la selección, no tuvimos recambio en el medio campo. Porque Marcelo Díaz, Mm. después del error en la Copa Confederaciones 2017, que se perdió la final contra Alemania, nunca más lo volvieron a llamar. Y la mano con Bolivia también. Claro, y después nunca más de eso lo volvieron a llamar. Entonces, está bien, estamos condenando un par de errores que nos costaron puntos importantes, nos costó una final de Copa Confederaciones, que es lo máximo que ha llegado Chile a nivel FIFA Con después del Bolivia. Mundial de 62. Sí, con Bolivia Pero también. después de que Marcelo Díaz está jugando a muy buen nivel en Paraguay, en Argentina jugó a buen nivel, y no lo convocaron más a la selección, y no teníamos un tiempista que nos manejara el medio campo, que nos hiciera la transición de defensa-ataque, porque la precisión que tenía en sus pases, ir jugando en contención o centralizándose entre los dos centrales para armar una línea de 5, eso es algo que hoy en día la selección no se ve. Sí. Oye, hablando, lo iba a comentar recién, pero ahora me acordé. Hablaste de Perú. Hablé ayer con una amiga peruana que es muy futbolera, sabe harto de fútbol, y la cosa es que ella me comentó que yo hablaba de eso, que Perú, que ya tiene probabilidades de asistir a un mundial por segunda vez consecutiva, no tiene ningún jugador en el Inter como nosotros lo tenemos, que yo sepa, ninguno ha jugado en el Barça como nosotros ya lo hemos tenido. Creo que Pizarro ha sido el único que ha, entre comillas, traducido que ya ni juega Pizarro, y hasta ganó una Champions, me parece, no sé en qué equipo jugó. Pero Bayern dicen Múnich, que los peruanos, ¿cómo? Bayern Múnich de Vayan, Alemania. ahí jugó. Los peruanos están como yendo a equipos no tan buenos así, quizás como el Galatasaray y todo eso, pero ahí como que los ponen de titular. En cambio, Alexis Sánchez, Vidal, que son jugadorazos, no son siempre titulares. Como que les gusta eso a ellos. Eso era lo que ella me comentaba, que les gusta que como ir a equipos no tan buenos, pero que no sean titulares. Esa fue como la opinión que ella me comentó. Y además se preocupan por la plata también, como que les interesa más ganar la plata que ir a equipos tan buenos y todo eso. No sé. Eso fue lo que ella me comentó ayer. No sé si sea como un tema para hablar Mira, ahora, pero es un tema que igual podríamos tocar, porque mira, hay que entender que el futbolista, esto es una profesión, esto es un trabajo, él tiene que asegurar su futuro, está bien. Y lo vuelvo a reiterar, dijo, si el futbolista, independiente de la liga que juegue, tiene condiciones para aportar a la selección, debe ser convocado. Ahora, hay un punto importante, que hay jugadores que son para clubes
y jugadores que son para selección. Y hay jugadores que no rinden tanto en sus clubes, pero en sus selecciones son unos monstruos. Por ejemplo, Vargas alguna vez fue así. Eduardo Vargas, por ejemplo, en la selección rendía a toda marcha, fue 2 veces goleador de Copa América y en sus clubes casi ni jugaba. Jugador de selección. Cavani también. Cavani también, mira, Valdivia. Valdivia jugaba en la segunda división brasileña o jugaba en la Liga de Emiratos Árabes. Llegaba a la selección, se metía un pase filtrado que era prácticamente gol. Entonces, es el tema de la liga un factor, sí es un factor, pero no es tan determinante. Mira, tengo que tirar el caso de Italia. Me gusta analizar un poco la liga italiana. La base de los jugadores campeones de Europa jugaban todos en Italia y salieron campeón de Europa, pero ¿cuál es el problema? Al momento de jugar las eliminatorias, se fueron complicando solos porque la liga italiana hoy en día, en relación a las ligas top de Europa, está en retroceso. Es una liga muy defensiva y están acostumbrados a los juegos defensivos y hoy en día los equipos saben agarrarle la mano al juego defensivo de Italia. Entonces por eso Italia no clasificó. Pero fíjate, tenía una gran base de jugadores en la elite. Y eso también es lo que te mencioné al principio. ¿Qué pasó con la liga italiana? Que hoy en día a nivel continental tampoco son fuertes. Entonces hoy en día jugar en Italia es competitivo, sí, pero si lo comparas con otras ligas, no hay mayor preponderancia. Entonces, la liga es un factor importante, sí, pero hay jugadores que son para clubes y jugadores que son para selección. Y hay jugadores que realmente en la selección han tenido muchas oportunidades y han rendido, y hay jugadores que rinden en sus clubes, pero en la selección son intermitentes. Te tiro el caso de México. En México hoy en día, la selección mexicana, a pesar de que clasificó al Mundial, tiene 10 jugadores jugando en Europa, uno que otro en Estados Unidos, la mayoría en México, pero los jugadores que juegan en Europa no están rindiendo en la selección. Y en sus clubes tienen estadísticas que son favorables, tienen jugadores que son goleadores de su equipo, que son desequilibrantes, que arman el juego. Entonces, a nivel generalizado del fútbol mundial, todavía estamos en pañales y todavía estamos pensando que porque el jugador está teniendo un momento brillante en su equipo, va a rendir igual en la selección, y no es así. Pasó, por ejemplo, para las clasificatorias del 2010. Héctor Mancilla. Héctor Mancilla en México la rompía, era uno de los goleadores, salió campeón en México. No hizo ningún gol por la selección en casi 5 años que estuvo. Claro. Así es. Bueno, ahí vemos mucho ejemplo. Iba a mencionar uno, hablando de México, que creo que perdió la Copa Oro con Estados Unidos en la final. Así es. Bueno, sí, perdió la Copa Oro. Bueno, otra pregunta. Ahí, si tú tienes preguntas, también puedes hacerlas, y los que se están conectando también, bienvenidos a hacer preguntas y a responder y todo eso. Ya. Y esta, no sé si decir que una de las últimas preguntas acerca de la generación dorada y todo eso, porque ya hemos hablado harto de eso, porque queremos hablar también del Mundial también, que se viene ahora, y todo eso. ¿Qué había antes que no hay ahora con Bielsa y Sampaoli? Partiendo por ahí, por esos entrenadores. ¿Qué había antes que no había ahora? Y que por ello clasificábamos al Mundial y que por eso ganábamos las Copas América. Había de los entrenadores. Había un orden. Cuando estaba Bielsa había un orden. Bueno, con Rueda también hubo orden, así que... No creo. Porque cuando estaba Bielsa, el jugador que se sentía indispensable, Bielsa no lo llamaba nunca más, y así se perdieron varios jugadores y así aparecieron otros más. ¿Con Bielsa? En cambio, sí. No sé si recuerdas a Juan Gonzalo Lorca, que tenía un buen presente en el fútbol nacional y había varias veces. Bielsa lo nominó y un día le puso un pretexto ridículo, y Bielsa incluso hasta ofreció ir a buscarlo para que fuera a jugar a la selección, y no quiso y nunca más lo volvió a llamar. Entonces, cuando estaba Bielsa, ningún jugador estaba por sobre el equipo. Y eso yo creo que es el principal orden. Con Sampaoli,
una de las razones por la que Sampaoli dejó la selección, esto no se cuenta oficial, pero extraoficialmente una de las razones por que Sampaoli dejó la selección es porque el camarín en un momento llegó a ser inmanejable. Había uno, entonces tú no puedes pretender poner a un jugador por sobre el equipo. Te voy a decir el caso que ha pasado con Argentina. Argentina, Messi siempre estaba por sobre el equipo. Desde el 2010, 2014, 2018, Argentina, Messi estaba por sobre el equipo. Llegó Lionel Scaloni, que era el asistente técnico de Sampaoli en ese entonces en la selección, y le dijo, no, acá las cosas no van a ser así. Y si te das cuenta, Argentina ganó una Copa América, pero Messi para mí no fue el jugador más desequilibrante del torneo. No, que no lo fue. Y no lo fue, no lo fue. Entonces, cuando tienes un entrenador que tiene un orden, que no depende de jugadores, que está dispuesto a buscar alternativas, independiente de cómo le vaya, porque le puede ir mal si esto es una apuesta, vas a ver que hay un cambio. Porque nosotros no podemos depender siempre de un mismo jugador. No podemos depender, no podemos, mira, bancar el desorden. Y lo que había con Bielsa había un orden. Y de hecho, los primeros partidos de la selección, bien o mal jugaba, Bielsa ya había puesto su impronta y Vidal no estaba siendo considerado. Vidal llegó después. Vidal llegó después. Se arregló. Entonces, y terminó. Había un mira, orden. por lo que veo, hubo orden, pero también hubieron más cosas, porque tú mencionaste el ejemplo del Oscar que no lo tenía muy claro. Hubo orden, pero también Bielsa se la rebuscaba para buscar otro jugador. Porque, por ejemplo, Rueda sí ponía orden, no había indisciplina y todo eso, pero él no se las buscaba para buscar, no se las rebuscaba para buscar otro jugador bueno, por ejemplo, que reemplazara bien a Claudio Bravo. Él, por ejemplo, cuando no estaba Claudio Bravo, él llamaba a Arias y vimos cómo rindió en la selección. Y él no quiso, Rueda, por ejemplo, no quiso llamar a Vargas. Siempre los periodistas le preguntaban, ¿por qué no quiere llamar a Vargas? Caso cerrado, caso cerrado. Era lo único que decía. Así. Pero Bielsa, la diferencia es que sí se la rebuscaba para llamar a un jugador que sí tenga esos mismos talentos como lo tenía Vargas o como lo tenía Claudio Bravo. En su Así que yo momento creo que Fabián había Orellana fue reemplazante a Alexis Sánchez y nos dio el triunfo ante Argentina. Ahí tiene un ejemplo sí, claro. sí, yo creo que entonces la diferencia entre Rueda y Bielsa, que es evidente, había orden, pero también había, no sé, inteligencia, perseverancia, se le podrá decir. No sé, porque por ejemplo Rueda, ya, ese jugador bueno, que se porta mal, no lo llamo más y punto. Y en esa posición no hay nadie. Porque así vemos muchos jugadores que son buenos, pero son un poco indisciplinados. Tal vez mismo Arturo Vidal, el mismo Benzema, que es un jugadorazo, pero a veces son un poco indisciplinados, así. Pero muchas veces cuesta encontrar jugadores de esa misma calidad. Independiente que Francia haya ganado el Mundial sin Benzema, así. Así que orden y algo más inteligencia se le podrá decir. Hay un trabajo más de fondo, porque si te das cuenta, Bielsa estaba todos los fines de semana en alguna cancha de Chile buscando jugadores. Yo Sí, hace rato que no veo eso en un técnico a nivel nacional. Bielsa era más riguroso. Aunque si te das cuenta, tú miras el historial de Bielsa quizás no tiene tantos títulos, pero Bielsa siempre apostaba a procesos. Por ejemplo, ahora en la última campaña con el Leeds United a Bielsa no le fue bien, pero Bielsa venía apostando de un proceso de largo y llega un momento que hay que dar un paso al costado porque el proceso requiere otra gente de otras cualidades. Eso es válido. Pero Bielsa ha puesto un proceso y por eso nosotros todavía estamos acostumbrados a eso, porque Bielsa de alguna forma nos cambió la mentalidad. Antes nosotros pensábamos que ganar un partido en un mundial era lo máximo que podía esperar. ¿Y qué pasó? Chile en 2 mundiales ganó 4 partidos en total. Contra Brasil claro. quedamos eliminados por penales, siendo Sí, que antes en la siguiente ronda nos pasaban por encima. Ahora, claro. por ejemplo, Brasil nos respeta de alguna forma. La última Copa América, por un ligero error defensivo, nosotros perdimos ante Brasil y porque la pelota no quiso entrar. Entonces, hoy en día tenemos una mentalidad distinta, tenemos expectativas distintas, pero como dice claramente, la pizarra da para mucho. Nosotros desde afuera podemos hablar lo que queramos, podemos plantear lo que queramos, pero ¿cuál es el trabajo que está haciendo de fondo? Y por eso yo critico el tema de la dirigencia, porque el problema no va solamente del técnico. No, yo no voy a crucificar a los jugadores. El tema es cuál es el trabajo de fondo que estamos haciendo con el campeonato para poder traer jugadores. ¿Qué pasa con las divisiones inferiores?
cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo, cuáles son las políticas que hay, cómo potenciamos la liga, cómo equiparamos los niveles. Mira, justo quería hablar de eso, como te digo, no sé si quieres hacer una pregunta, pero aquí tengo una pregunta relacionada a lo que estaba hablando. Quería hablar un poco de la separación de la ANFP y la asociación. Eso se estaba hablando. Olmo lo estuvo mencionando en el TNT Sport, en el que antes era el CDF, que se quiere hacer como una separación de la ANFP y la asociación. Y aparte, en diciembre va a haber unas elecciones de presidente. O sea, Pablo Milad puede dejar de ser el presidente de la ANFP, siendo que ya es la mano derecha, me parece, de la Comebol. Ya es, ya. Eso estuve viendo en Vicepresidente de la YouTube. Conmebol, lo acaban de llamar. Ujú, sí. ¿Qué opinas de eso? Que se puede hacer como una separación de la NFP y la asociación, así, así. Mira, hay que entender primero, la Federación de Fútbol de Chile se compone de dos cosas, de la ANFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, y de la ANFA, la ANFP, que es la de profesional, y la ANFA, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Esos son los dos Ajá. componentes de la Federación de Chile. Ahora, que la ANFP controle todo lo que tenga que ver con selección, no me parece. Tiene que haber lineamientos claros. El fútbol profesional es una cosa, el fútbol amateur es otra, y la federación tiene que funcionar como un ente aparte. La ANFP tiene que lograr que el campeonato nacional sea de tal nivel que se provea jugadores para la selección. Pero si te das Claro. cuenta, a nivel macro, ni siquiera a nivel específico, a nivel macro, eh, Chile, no, el desarrollo de campeonato es netamente culpa de la ANFP. No puede ser, por ejemplo, si lo comparamos con Liga de Perú o la Liga de Colombiana. La Liga Colombiana hoy en día factura más en cuanto a presupuesto o la Liga Ecuatoriana, factura mucho más que la Liga Nacional. Uno. Sí. Dos, el sistema de campeonato que tenemos es un sistema largo, sí, pero los equipos no son regulares. No son regulares. Hoy todavía dependemos, por ejemplo, de que andemos reprogramando fechas por el tema de los torneos internacionales. Tampoco se está haciendo un buen trabajo. Y lo otro también en divisiones inferiores y en otros elementos formativos. Claro. Por ejemplo, el futsal, el fútbol 7, que es algo que yo me dedico mucho más, podría ser una buena base como herramienta formativa. Y te das cuenta, muchos de los jugadores chilenos no le pegan de afuera del área. Esperan entrar al área para poder Mm. convertir gol. Y eso es algo que tiene incorporado del baby fútbol, que afuera no existe. Acá en Chile no más existe el baby fútbol. Afuera se juega futsal, donde el gol vale de todos lados, donde existen más inteligencia táctica, donde hay mayor interacción con el balón. Entonces, a nivel macro, la ANFP no está apostando a desarrollar el fútbol, solo lo está controlando. Entonces, si se llega a separar la Federación de Fútbol de Chile de la ANFP, sería un tremendo acierto, porque si la federación vela por el desarrollo del fútbol, que la NFP solamente se dedique a desarrollar el campeonato nacional y a controlarlo. Yo recuerdo en los tiempos de Marcelo Bielsa que en esos tiempos se le dedicaba más, se le daba más dinero a la selección chilena que a los clubes chilenos, así, pero eso bueno, en los tiempos de Marcelo Bielsa, ya más de 10 años, así, y creo que hay problemas desde ahí con eso. Así que Totalmente de creo que acuerdo contigo. ahí creo que debería haber algo y quizá eso tal vez afecte. Por ejemplo, los cadetes, yo he conocido, bueno, yo no fui profesional, ahora estoy emprendiendo un canal de YouTube y al cual agradezco ahí a todos los suscriptores y espero poder seguir teniendo más suscriptores. Pero la cosa es que, en mi opinión, creo que a los cadetes tienen que cuidarlos más, no tienen que estar jugando pichanguita y todo eso, porque me he fijado que hay jugadores muy buenos, incluso con los que uno pichanguea, pero esos se lesionan, les pasan cosas y ahí se pierden, así se pierden muchas figuras. Alexis El, Sánchez, me imagino que era muy regulado para jugar, se cuidaba mucho, no andaba peluceando con una pelota, pero es que ahí así. tienes el ejemplo claro de la cultura deportiva que tenemos nosotros, que es nula. Es nula. Porque algunos dicen, es que si no me pagan, ¿por qué me voy a cuidar? O sea, mira, yo lo voy a hablar de mi caso. Yo me comporto como profesional porque quiero ser profesional independiente de que me paguen o no. El profesionalismo no parte cuando te pagan el primer sueldo. El profesionalismo Claro. tiene que partir cuando tú ya estás siendo considerado. El tema es, hay muchos, y también hay que entender que muchos jugadores, si no llegan a, tú
tú, por ejemplo, ves jugadores hoy en día en primera división que tú dices, no, yo tenía yo había uno que era de la misma categoría que él, que tenía más condiciones que él y no llegó. ¿Y por qué no llegó? Porque por esto no llegó. Porque el otro jugador, que a pesar de que no tenía todas las condiciones, tenía la mentalidad necesaria para ser un profesional. Yo, por ejemplo, me paseo a veces por las canchas de barro o por los de tercera división. Yo veo jugadores que si hubiesen llegado a primera división serían extraordinarios, pero ¿por qué no llegaron? Anda a saber por qué no llegaron, pero quizá en algún momento de su etapa formativa o en algún momento le falló esto. Así Y es es. lo que le pasó a la selección chilena en su momento también. Yo me acuerdo que yo veía, mira, hace como más de 10 años yo creo, yo veía informes, esos programas, informes, noticias se llamaban, no me acuerdo, pero yo veía un jugador chileno que jugaba en Italia, que era súper pobre, que siempre empiezan así, Sí, el y Nelson decía, Bustamante le llamaban el Messi chileno. Hoy en día está eso, jugando acá en el barrio iba en por San los Bernardo. caminos de Messi. ¿Qué pasa con él? Ahora está en el barrio jugando. Volvió. Se suponía que iba a ser el Messi chileno, y ese iba a ser un Vidal, o un Alexis, o mejor, ¿y ahora dónde está? A lo mejor, Ahí mira, va. a lo mejor el irse a Europa muy joven también le pasó la cuenta, porque hay que entender que el futbolista chileno madura tarde. Anda a saber qué pasó, qué pasó. Pero también hay que Por entender que eso que no. el fútbol no lo es todo. Yo Sí, hablo, cuando trabajaba, por ejemplo, en la escuela, que ahora es la filial de Deportes Temuco en Santiago, hay muchos que dicen, no, que mi sueño es ser profesional. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si no eres profesional? No, que se ¿o me qué acaba el estás mundo. haciendo para hacerlo? Entonces, en el ¿Qué fondo, estás haciendo para hacerlo? ¿Te estás mira, cuidando? el fútbol es una mezcla de momentos. No, independiente del rendimiento, el fútbol es una mezcla de momentos. El Ujú. fútbol eh, no es suerte. Y ese momento involucra preparación y oportunidad. Si tú estás preparado y te aparece la oportunidad, tú tienes que tomarla. Claro, Y eso es un problema que tenemos culturalmente acá en Chile, que realmente no entendemos el valor del éxito y cuando estamos recién viendo resultados nos creemos los mejores en vez de seguir trabajando. Se llama hambre de así es. competencia. Y eso es algo que pasa mucho en la división inferior y nosotros tenemos una división inferiores que no son buenas. Versus, por Hay ejemplo, que qué está pasando recordar, ahora con Ecuador, por ejemplo. O qué está hay que pasando con... recordar que nosotros somos, hay que recordar que nosotros somos Chile, no somos Brasil, no somos Argentina, no somos Alemania, como alguna vez lo dijo de Tesano, que ellos sacan jugadores así todos los años, se acaba la generación dorada de ellos, vuelve otra, no, nosotros somos Chile. Vienen generaciones buenas después de mucho tiempo, tienen que venir buenos entrenadores para disciplinarlos y todo eso. Chile generalmente se ha caracterizado por ser la mayoría de las veces sexto, o ahora séptimo, y a veces ir al repechaje y todo eso. No somos Brasil, no somos Argentina, no somos Alemania. Pero no Pero somos con una buenos mala entrenadores, selección. Nos falta un poco más de trabajo. Nos sí. falta más trabajo en realidad. Sí, Pero no, Chile tampoco ha estado en la cola. Chile no es o es décimo, noveno, no. Bueno, una vez creo que sí lo fue. Pero Chile siempre se ha considerado más o menos nomás el fútbol. Independiente que con Bielsa, con San Paolo y llegamos a ser segundo y tercero de Sudamérica. Pero Pero es el tema, si faltan buenos entrenadores, falta disciplina, falta desde los cadetes, falta trabajo, faltan los representantes, tienen que estar ahí molestando, cuidando a los jugadores, que no anden jugando esas pichanguitas y todo eso. Ese Nelson Bustamante, que bueno que dijiste el nombre, parece que era así, se perdió ahí. Así que, así que eso. Bueno, ya toqué algunos puntos que acabamos de hablar. ¿Tú tienes alguno totalmente. antes de pasar a mi otra pregunta? Eh, ¿Qué crees tú que debería pasar en los próximos 2 años para que volvamos a tener una selección competitiva? Bueno, primero, como estábamos hablando, se tiene que mejorar la dirigencia de la NFP, tiene que haber un buen presidente. Mira, siempre se menciona a Bielsa y Sampaoli, que fueron buenos entrenadores y todo eso, pero nunca se menciona a Harold Nicol, que fue el que trajo a Marcelo Bielsa. Harold Nicol siempre fue serio, fue bien trabajador, bien correcto, se llevaba muy bien con Bielsa, pero nadie lo llama que él fue uno de los que ayudó para que él viniera. Así que primero se tiene que mejorar la cabeza de Chile. Un buen presidente de la NFP, buenos entrenadores, partiendo por ahí. Partiendo por ahí. Eso es lo primero, para que en estos 2 años volvamos a ser una buena generación y todo eso. Y si se parte por ahí, ya se puede potenciar más a los jugadores, a los mismos Montesinos, a los mismos Brereton,
quizá a Ronnie Fernando, a Cortés, todo eso. Yo creo que se tiene que partir por ahí por la cabeza. Si no se mejora la cabeza, vamos a seguir siendo sexto, séptimo, vamos a seguir sufriendo. Que el fútbol para mucha gente en la vida, sobre todo la selección chilena, no es un simple partido, no. El fútbol para muchos es la vida de muchas personas. Esa es mi opinión. No sé qué Totalmente, opinas tú. totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Te concedo la última pregunta para el cierre. ¿Ya sería para el cierre ya? Sí, Que tenía como dos preguntas aparte de una más. dale dos preguntas entonces. Sí. Dale dos preguntas. Entonces, candidatos para la banca de Chile. Ya hay como 5 ya, para asumir a la Eh, banca, porque Lazarte ya lo despidieron. eh, Candidato para la banca de Chile. Y hay algunos que ya están sonando ya, bien fuerte, pero que se concrete otra cosa. A mí me gustaría Pellegrini, pero Pellegrini no va a volver porque él quiere un trabajo a largo plazo y acá en Chile queremos resultados rápidos. Claro. Para mí Ya, Pellegrini sería el que tendría que manejar todo eso. Pellegrini. Ya. Mira, está sonando bien fuerte Ariel Holland, que es un entrenador argentino que hizo Sé que salir, en me parece, Católica también hizo cosas interesantes. tetracampeón. Yo a él lo dejaría como primero. Y también está sonando BKHS, pero BKHS es ahí nomás, en mi BKHS, opinión, es casi como pero la ¿sabe Lazarte. cuál es el tema de BKHS? Igual estaba sonando el Toto Berizzo, que No, Toto todavía Berizzo. queremos, todavía queremos entrenadores que sean de la escuela de Bielsa y que pensamos que porque fueron ayudantes técnicos de algún entrenador de la elite van a obtener los mismos resultados. A BKHS le costó, ojo, logró ganar la Recopa Sudamericana al Palmeiras, dirigiendo a Defensa y Justicia, que fue la final, o sea, logró armar un proyecto interesante con Defensa y Justicia, Sebastián BKHS. También estaba sonando Fernando Santos, que está dirigiendo el portugués que está dirigiendo el fútbol brasileño. Entonces, eh, ¿Bien? sí. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que nosotros todavía queremos entrenadores de esa escuela, pero Berizzo, por ejemplo, con Paraguay, no tuvo buenos resultados. Con Chile sería una Mal. apuesta. Ahora, lo bueno de Berizzo es que conoce el medio nacional por lo que logró con O'Higgins. Entonces el Toto Berizzo podría ser una buena alternativa, pero a mí tampoco me convence mucho. BKHS es una apuesta, pero agarrar la selección a como está hoy día es un fierro caliente. Tenemos que tener en Ujú. cuenta que el técnico que venga va a agarrar un fierro caliente que es la selección. Y tiene que empezar a agotar el 2026, que si no logramos clasificar al 2026 con la cantidad de cupos que nos dan la Conmebol, va a ser un fracaso. Sí. Ya, bueno, yo dejo a Holland, Ariel Holland. Yo en Hay que síntesis ver qué dejo a él. hace. Hay que ver qué ¿Y hace. tú dejas al mismo? Eh, Me gustaría ver a Pellegrini, pero a ver, Pellegrini, Holland, Becachese y Berizzo, difícil. Yo le daría una oportunidad a Becachese, pero Ya. como te digo, es una apuesta tremenda porque no sabemos qué va a pasar. Ya. Entonces estamos entre BKHS y Holland. Y la última pregunta, ahora sí, para cerrar. Candidatos para llegarse el siguiente mundial. Es una pregunta un poco amplia igual. Eh, bueno, si tuviste la oportunidad de ver el sorteo hoy día, Sí, algo vi. mira, Brasil siempre es candidato. Eh, Yo no le tengo Bra- fe a Brasil, que diga. A ninguno de Sudamérica. mira, Argentina, no, creo. mira, yo creo que la final puede llegar o Inglaterra o Alemania. Me gustaría sí que a la final llegara Argentina y ver qué ocurre, pero por el sorteo como se dio, si se da la lógica de que Argentina pasa como primero su grupo y Brasil, habría una semifinal Argentina-Brasil en el Mundial. Sería. Entonces habría que ver. Eh, si vemos, a ver, Alemania, Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil son los que hoy en día yo veo con más chances de ganar el Mundial. Yo le daría un tricampeonato a Francia. Si me preguntan a mí, yo creo que Francia. Mira, Sería incluso lindo a ver qué veces hace Francia.
Incluso a veces Bélgica, que estuvo primero en el ranking, pero igual yo creo que, no sé, van a ser medio pecho frío, tiene buenos jugadores, pero como Haaland, no Haaland, se me olvidó el nombre. Pero, Tiene a bueno, yo Lukaku, tiene a mucho... Courtois, tiene a Thorgan Hazard, el hermano de Eden. Hazard, no es Haaland, Hazard. Hazard. Sí, yo le tiro a un tricampeonato a Francia. Alemania no lo veo tan bien, tan enchufado. Argentina está jugando muy bien, invicto y todo eso, pero no sé, siento que van a ser medio pechos fríos. Así que yo creo que yo voy por un tricampeonato a Francia. Yo voy Démosle, por ello. dele. Bueno, Dani, placer como siempre y gracias por invitarme a charlar contigo y eh, vamos a retransmitir esto por mis medios de difusión, yo me encargo de eso. Gracias de verdad por juntarte a conversar conmigo. El placer es mío y vamos a estar siguiendo hablando quizás en el Mundial, ahí con los comentarios de la gente. El placer es mío también, así que un gustazo y ahí vamos a seguir hablando. Ojalá que Chile vaya mejorando su generación y que en el Mundial gane el mejor, no. Y que traigan un buen entrenador sobre todo. Eso, ahí Totalmente. por Chile. Abrazo grande, Dani. No, compa, ahí estamos hablando y se va a transmitir en YouTube, así que estamos hablando.